Buenas noches, hermano. Me da gusto tenerlos nuevamente aquí y pues es de gran alegría poder eh, estar escuchando y aprendiendo más de la palabra del Señor. Y como dice uno, cada 8 días hay que estarnos alimentando de la palabra y en las cualidades del cristiano que hemos estado viendo hay muchísimas realmente cualidades que nos hacen falta. Pero nosotros, dentro de estas cualidades, nos debe de llevar a una confianza plena de lo que nosotros estamos escuchando y viendo en la palabra del Señor. Y esa confianza va a ser el título de esta semana. Se llama Yo confío en Dios. Y el versículo base, digamos, es Hechos 27-25. Y dentro de la introducción de lo que hemos visto siempre en la confianza pues en sí podemos decir qué significa. Dice, es esa esperanza firme que se tiene de alguien o algo, seguridad de que alguien tiene en sí mismo, ánimo, aliento, vigor para obrar sobre las cosas. Entonces creo que nosotros en nuestra vida siempre desde chiquitos hemos confiado en algo o en alguien, principalmente en alguien, ¿no? Cuando estamos pequeñitos, las personas que nos empiezan a dar confianza primeramente, pues vemos que son los padres y aprendemos a confiar en él, en ellos. Y posteriormente vamos creciendo, pues vamos conociendo amistades, amigos y por medio de pues la convivencia que se tiene, el contacto que se tiene con ellos, va uno obteniendo esa confianza hacia estas personas. Y cuando llegamos a tener esa confianza, estas personas nos dan consejos, nos dan su ayuda, eh, no sé, hay muchísimas cosas que por medio de la confianza las personas nos pueden dar ánimo, esperanza. Y entonces, al escucharlos con esa confianza, nosotros podemos llegarlos a escuchar, podemos llegar hasta obedecerlos, ¿no? Principalmente a los padres, que son, le digo, que a veces nos dan buenos consejos para nuestras vidas y siempre, pues, a veces tratamos de obedecerlos siempre. Entonces, y que deberíamos de obedecerlos, ¿no? Cuando son buenos consejos. Entonces, a través de nuestra vida siempre hay estas personas, pero también debemos de saber lo que Dios nos da en su palabra y nos da esa confianza. La confianza creo que Dios no, se la ha ganado, ¿no? En nuestra vida como cristianos siempre hemos visto la, pues la certeza en que nos habla el Señor, siempre la verdad, en la forma en que nos ha ayudado en los momentos difíciles realmente en nuestra vida y que hemos sentido el así de su ayuda de Dios. O hay algo que el Señor nos haya mentido o haya dicho en su palabra y no hayamos creído o nos haya fallado. Ese es un sentir que podemos nosotros tener, pero realmente yo creo que no, ¿no? Uno como creyente, realmente siempre el Señor nos ha depositado esa confianza, esa firmeza nos ha mostrado que tiene hacia nosotros y que nosotros debe de ser realmente una firmeza en nuestras vidas, esa confianza que nos ha dado. Entonces, hermanos, pues vamos a empezar con el estudio y pues vamos a poner estos momentos en manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor bendito, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por estos momentos, esta noche, Señor, que tú nos estás hablando. Permite que sean tus palabras, Señor, y que nosotros tengamos siempre esa convicción, Señor, de creer en ti y de confiar plenamente en ti, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada, Padre bendito, y que pues nosotros debemos depositar en ti toda nuestra fe, toda nuestra confianza,
todos nuestros pesares, todas nuestras cargas en ti, Señor, porque sabemos que tú siempre nos vas a responder, siempre nos vas a dar lo mejor para nosotros y vas a aligerar esa carga tan pesada que a veces podemos llevar nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y sí, hermanos, les digo, el versículo en sí base es Hechos 27-25, y nos dice su palabra en esto, dice, el prisionero, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Y aquí no sé si recordamos un poco, si podemos leer todo el capítulo 27, sabemos que Pablo iba prisionero en un barco, lo llevaban prisionero y tenían que atravesar obviamente por mar, ¿no? Y se presentó una tormenta, no quisieron escuchar las palabras de Pablo, que podían correr riesgo, perder la mercancía, esto no escucharon. El capitán confiaba más en sus hombres y en él mismo que en lo que les había hablado Pablo. Y pues vamos a ver todo el capítulo, decir que ellos se presentaron situaciones adversas y aquí Pablo les dice que pues que realmente él ha confiado en Dios y que no le iba a pasar nada a la tripulación ni a él, por muy fuerte que fuera la tormenta, porque él estaba confiando en Dios y porque se lo había hablado. Nosotros también sabemos que Dios nos habla por medio de estos estudios 4 o 5 veces a la semana, y el cual nosotros debemos de saber escuchar para poder nosotros guiar nuestra vida pues por una línea recta. Y realmente aquí en este versículo realmente pues vemos, ¿no?, cómo Pablo tiene esa confianza plena en el Señor y no le importa lo que pueda pasar, pero él sabe que va a estar bien porque Dios se lo había dicho. Pero aquí en el tema, en uno de los subtítulos dice, ¿en quién o en qué confiamos nosotros? Y cómo es fácil nosotros perdernos esa confianza y dárnosla a nosotros mismos, porque a veces las circunstancias, el dinero, hay muchas cosas que vamos a ver más adelante que hacen que nosotros, entre comillas, tengamos confianza y que podemos salir bien librados. Y para ello podemos ir a Jeremías 10:23 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro destino. Y aquí dice, el versículo nos dice realmente que no depende el hombre, dar esa certeza, que el hombre no depende de él mismo, de tener unos pasos firmes, no dependen de él. Dependemos de un Dios omnisciente y que de él vamos a recibir una guía y una dirección recta en cada una de nuestras vidas. Entonces debemos que saber escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Pero también nos dice en 2 Corintios 1, 8 y 9, también en Nueva Traducción Viviente, que dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y entonces creo que aquí dice que Dios permite muchas cosas, ¿no? A Pablo pues presentó muchas tribulaciones, pero ¿para qué fueron a veces? Para que no dependieran uno como hombre, ¿no? Que por mis propias fuerzas yo puedo salir adelante. A veces el Señor permite las dificultades que atravesamos
y nos podemos sentir muy oprimidos, muy agobiados, que a veces ya no tenemos fuerzas o la capacidad para aguantar, ¿no? Y realmente a veces pensamos que pues ya no hay una salida para nosotros. A veces he visto, ¿no?, que mucha gente tiene, principalmente he visto ahora con esto de las enfermedades de la pandemia, mucha gente se ha suicidado. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ya no tienen salida, ya sea cuando tienen alguna enfermedad o por la escasez de dinero. Y cómo a ellos se les hace fácil buscar, entre comillas, dicen, una salida fácil, ¿no?, a los problemas, y lo primero que piensan es quitándose la vida. Pero porque realmente el hombre aquí piensa más en sí mismo y no piensa en confiar en Dios. ¿Y qué es lo que hace falta? Creo que es necesario que el hombre conozca a Dios. Nosotros tenemos la gran bendición de conocer al Señor, de que alguien se acercó a nosotros y nos dio la palabra del Señor, pero también hubo disposición de nuestro corazón. Tal vez con algunos que no conocían la palabra de Dios, la persona, el hermano que se acercó a hablarle del Señor, unos la aceptan, dice uno, a la primera, ¿no?, otros a la segunda, y hay otros que cómo les cuesta trabajo poder aceptar. ¿Por qué? Porque no queremos dejar muchas cosas todavía del mundo. Confiamos en nosotros mismos. Realmente yo recuerdo mucho eso. Yo hacía mucho al Señor. Cuando me hablaban del Señor, yo decía yo que no. Rosy, gracias a Dios, tuvo paciencia para hablarme y continuar hablando del Señor. Y siempre Dios quiere algo bueno para nuestras vidas, y pues gracias a Dios hizo un gran cambio en mi vida, ¿no? Y por ello tengo esa fe, esa confianza en que yo sí creo en Dios. Entonces yo he pasado pruebas difíciles, pero siempre con esa fe y esa confianza, el Señor siempre me da una respuesta, pues realmente siempre ha sido buena. A veces me ha dicho, espérate un poquito, tal vez tarde más, pero es importante saberlo escuchar y obedecerlo. Y no confiar en mis fuerzas o en el sistema que nos da el mundo, ¿no?, las cosas que nos da el mundo. Siempre es importante depender completamente del Señor y esperar. Pero también nos dice en el Salmo 44:6, dice, ¿por qué no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará? Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Y creo que aquí Dios le había dado al pueblo, aquí en el Salmo, el salmista dice, Dios les había dado al pueblo de Israel muchas victorias sobre sus enemigos, muchas veces. Y creo que le dio victoria sobre Egipto, sobre Jericó, los cananeos, y podemos ver a través de la palabra del Señor que Dios siempre a su pueblo le dio muchas victorias. Pero realmente ellos entendieron que la fuerza se las daba Dios, que no eran las fuerzas de que podían tener muchísimas armas, muchísimo ejército para derrotar, sino simplemente ellos, cuando confiaban en el Señor les daba la victoria. Siempre ellos, al alejarse del Señor, también podemos ver que hubo muchas derrotas porque dejaron de confiar en el Señor. Y eso nos debe de servir de un gran ejemplo, ¿no? Porque aquí el salmista dice, le aseguró a Dios, ¿no?, que su fe estaba puesta en Él, en el Dios Todopoderoso, y no en sus propias armas, en sus propias fortalezas, en sus habilidades como guerreros. Entonces así debemos nosotros de afirmarle a Dios que nuestra fe es primeramente con Él, esa confianza es primeramente con Él,
y después con los medios que el mundo nos da y que pone Dios a nuestra disposición. La verdad, nosotros siempre que ha habido enfermedad, siempre que ha habido alguna preocupación por algo, es hermoso primeramente ponerlo en las manos de Dios. Y aquel que todo no conoce del Señor, primero lo pone en los medios que le da el mundo, ¿no? Podemos decir, en una enfermedad lo primero que hacen es agarrar y llevarlo al doctor y que el doctor lo sane. Cuando sabemos que nosotros tenemos a un doctor más poderoso y al que le podemos poner primero nuestras preocupaciones y él va a hacer lo mejor para nuestro enfermo. Y también nos dice en el Salmo, en primera Samuel, todo el capítulo 17, si recuerdan eso, se los pido que lo lean completo, habla sobre David, ¿no? Cómo Dios quería entregar a su pueblo en manos de los filisteos y cómo Dios utilizó a David. Realmente vemos cuando los que conocimos la historia, ¿no?, de David y Goliat, cómo el pueblo de Israel estaba temeroso, los soldados del rey Saúl estaban temerosos de los filisteos y presentaron dice ahí a Goliat, ¿no?, a un gigante tremendo de casi 3 metros de altura y retó a todo el ejército del pueblo de Dios y todos estaban temerosos, pero temerosos porque siempre habían confiado en sus fuerzas. En ese momento no estaban confiando en Dios. Y si recordamos a David, él no era guerrero, él cuidaba ovejas, pero Dios lo utilizó. ¿Y por qué lo utilizó? Es porque David sí confiaba en Dios y fue utilizado. Y conocemos la historia. David salió victorioso, derrotó a Goliat y vemos que cuando él obtuvo la victoria no dijo yo obtuve la victoria, sino dice que Dios le dio la victoria. Entonces ahí está ensalzando el nombre de Dios, está alabando al Señor y él es David no hubiera podido hacer nada ante un gigantón como era Goliat, pero sabiendo que tenía a Dios, en ningún momento dudó en ir a derrotar a este Goliat. Y nosotros podemos tomarlo como ejemplo. Nosotros podemos decir que podemos tener un problema muy grande. Podemos decir ahorita, viendo la película de King Kong, puede estar del tamaño de King Kong, ¿no?, un monstruote, nuestro problema. Pero si no tenemos a Dios, seguro vamos a ser derrotados, ya sea grandote o chiquito el problema, vamos a salir derrotados. Pero si nosotros tenemos al Señor y se lo ponemos siempre en las manos del Señor, creo que la victoria va a ser sobre nosotros, ¿no? Y al que debemos de exaltar por eso siempre es al Señor, no por nuestras fuerzas. Y también podemos ver en Daniel 4:30, cuando aquí se invierten las cosas, cuando un rey se ensalza a sí mismo por todo lo que tiene y por todo lo que puede obtener. Y nos dice en Daniel 4:30, registra las palabras arrogantes del rey de Babilonia, y dice la gran Babilonia, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es todas las palabras de un hombre muy vanidoso, de un hombre que él pensaba que todo lo había hecho por él, por sus logros, por sus fuerzas. Realmente dice, miren esta gran diosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real y a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Como aquí David
obtuvo una gran victoria y le dio toda honra y gloria al Señor. Y como aquí este rey de Babilonia arrogante se jactaba de todo lo contrario. Y así es en la vida actual. Hay muchos hombres poderosos que se jactan todo lo que tienen, que han hecho, según ellos, por sus propias fuerzas. También la confianza que podemos depositar en el hombre, como ya lo vimos también en Jeremías 10:23, ¿no? Pero también en Jeremías 17:5 dice: a veces, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y cómo aquí podemos confiar en las personas, en grupos, en organizaciones, en resolver nuestros problemas. Y aquí dice el Señor que somos malditos, estamos bajo maldición si depositamos nuestras fuerzas y nuestra confianza al hombre y no a Él. Nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos depositado nuestra confianza en el Señor o lo hemos hecho a los hombres? Y en el 7 del 17:7 nos dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y aquí es todo lo contrario. Si nosotros confiamos en el Señor, dice, seremos bendecidos. Realmente, si confiamos en Él, creo que, no sé, hermanos, en sus vidas, pero yo he sido siempre muy, muy, muy bendecido en todo. Antes que conociera yo de la palabra, yo decía yo, por mis fuerzas obtuve esto. Yo y el yo era siempre en mi vida. Después que conozco al Señor, le da uno gracias al Señor, primeramente porque Él fue el que me dio, y el que me ha dado, y el que me dará siempre las cosas. Entonces, hermanos, depositemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, confiar en Dios. Y también uno de los que el hombre confía mucho es en el dinero, en las riquezas que puede uno tener. Y esto también nos marca mucho. En Eclesiastés 10:19, Nueva Traducción Viviente, dice: una fiesta da alegría, un vino, felicidad, y el dinero lo da todo. Como aquí en Eclesiastés la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que muchos, el hombre confía en eso, que el dinero lo da todo. Y podemos ver, ¿no? Los hombres en la actualidad lo que buscan siempre es dinero, se afanan tanto que su Dios lo hace el dinero. Y podemos hablar aquí, decir de la clase alta, ¿no? Que realmente sus recursos, el que tiene muchos recursos puede hacer lo que quiera con el dinero. Sí, puede hacer muchas cosas materiales, no digo que no, pero eso a la larga lo va a alejar del Señor, porque se basa más en sus placeres, en cada momento disfrutar de los placeres que hay. Y en la gente de bajos recursos también veo que hay esa necesidad. Creo que todos tenemos necesidad del dinero y pensamos que nos da felicidad y todo. Tal vez nos da un gusto de los que tengamos, pero siempre se afana uno. Y en la clase baja, pues también hace que el dinero pues aleje a uno de Dios, ¿no? Y no tanto porque voy a disfrutar eso, sino que por la necesidad que tiene de buscar cosas que no tienen y que quieren alcanzar, pues dejan de asistir a la iglesia, dejan de escuchar los estudios porque están trabajando y trabajo. Entonces, ¿cómo este mundo se ha visto corrompido por eso, ¿no? Por la riqueza? Pero podemos ver y observar, ¿no? Cómo el dinero, a la larga, ¿qué nos trae? ¿Nos va a salvar?
nuestra alma, porque nos hemos alejado del Dios, nos traerá una conciencia limpia, nos traerá tranquilidad, nos traerá paz. Creo que no, ¿no? Y la sentencia de todo eso, de alejarnos de Dios, es que al final, cuando nosotros estamos rindiendo cuentas al Señor, estaría grueso que nos dijera: apartaos de mí, no, que no nos conozca, porque nosotros solo nos alejamos de Él. Y realmente, cómo el dinero ha traído pues muchas desgracias a mucha gente, ¿no? Cuando el dinero también es mal habido, es peor, porque sabemos mucha gente los han matado por dinero mal habido. A veces el que tú tengas dinero, hay gente que desea ese dinero y hasta te secuestra, te mata, y realmente pues es muy feo, ¿no? Que por el dinero se esté matando la gente. Pero también hay muchísimo de la palabra del Señor donde nos habla que tengamos cuidado con el dinero, con las riquezas. Y en el Salmo 49:6 pues nos dice que no debe uno de confiar en sus bienes. En Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas también caerá. Es como dice uno, edifica su casa sobre arena, como nos lo dice en Mateo 7:26. En Marcos 10, del 23 al 24, dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y las riquezas al hombre lo pierden, y les digo, nos aleja de Dios. Y hay un sinnúmero de versículos que nos hablan que tengamos cuidado. También hay, por desgracia, muchas iglesias que ahora se basan en la prosperidad. Mucha gente busca la prosperidad y va a las iglesias que, entre comillas, les hacen decir que Dios los prospera, que Dios los va a prosperar, les va a dar en abundancia. Sí, eso lo dice tu palabra, que si tú le pides te lo va a dar, y te va a dar en abundancia cuando Él va a saber que van a ser recursos bien utilizados. Entonces, si no, Dios no te da, es porque tal vez te puedas perder. Entonces debemos de tomar realmente nosotros eso en su corazón, en nuestra mente, que el Señor nos da todo lo necesario, no más, no menos, para que nosotros no nos perdamos. Pero también dice uno, ¿qué significa confiar en Dios? Dice, uno puede ser, significa aceptar sus enseñanzas y sus reprensiones. También significa confiar en su misericordia, que Dios significa echar todos los afanes, las preocupaciones de nosotros y dejárselas a Él. Significa confiar en sus promesas. Y como ya también lo hemos visto en un estudio anterior, sus promesas, híjole, son infinidad de promesas que si nos ponemos a leer y estudiar su palabra, está llena de promesas y promesas y promesas, y todas las promesas que el Señor nos da son buenas. Y también significa recibir grandes bendiciones, y lo estamos viendo en un estudio, hermanos. Las bendiciones, dicen, del cristiano: todo el que deposita su confianza y su fe en Dios va a tener va a recibir grandes bendiciones. Entonces, hermanos, pues creo que nosotros que conocemos al Señor debemos de tener esa plena confianza en Él. No busquemos realmente otras cosas que no sea primeramente a Él. Y pues como conclusión, hermanos, no hemos aprendido que no debemos de buscar resolver nuestros problemas si no buscamos primeramente a Dios. Debemos de buscar primeramente a Dios para resolverlos. No buscar las cosas, como dicen, puede ser esa confianza, nos pueden ayudar, sí, los familiares, los amigos, los padres, nuestros jefes, hay muchos, el gobierno, las autoridades, sí, nos brindan ayuda, pero primero
hay que sabérselas depositar al Señor, tener esa plena confianza que Él siempre nos va a responder, ¿sí? Y también aprendimos que no importa el tamaño de la tormenta en el que podemos estar pasando. Si tenemos plena confianza en Dios, Él nos va a sacar adelante siempre. No tenemos de qué estar sacando. Entonces, hermanos, pues esto ha sido el estudio de yo confío en Dios. Entonces, vamos a terminar con una oración. Cierra nuestros ojos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, y danos esa convicción, Señor, danos esa fuerza para que nosotros, aunque tengamos una tormenta muy fuerte, Señor, no perdamos esa confianza en ti. Sabemos que todas las cosas las haces para bien, Señor, y que tenemos plena fe y esa confianza en ti, Señor, que tú siempre sacas las cosas adelante y son siempre, siempre para bien. Que nosotros nada más tengamos esa convicción, esa fuerza, Señor, en que tú siempre nos respondes lo mejor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitar los hermanos a los estudios que nos dan el día miércoles con la prédica de Segunda de Reyes, el día jueves las bendiciones del cristiano, después el día viernes el desafío del amor a prueba del fuego, todos los estudios 8:30, el día sábado a las 12:30 la familia Kit y por la noche las bendiciones del cristiano. Y el día domingo nos vemos a las 11 ya en el templo, hermanos, para continuar con la prédica de Lucas 11. Entonces, amén y nos vemos mañana, hermanos.